Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Del Distingo, estudiante de PA1 de Electrónica y Automatización. Y el día de hoy voy a exponer sobre dos casos del tema de sólidos rígidos, en el cual aplicaremos momentos de inercia y fuerzas de rozamiento para explicar estos fenómenos que se nos presentan en la vida diaria. Voy a empezar a presentar los dos temas que vamos a trabajar en este momento, y estos son el rozamiento de la cuerda sobre una polea, en el cual estudiaremos la importancia de la fuerza de fricción, mientras que en el otro caso veremos una tabla situada en el borde de la mesa, en el cual estudiaremos los tres momentos de caída de una tabla que se encuentra en una mesa. Vamos a empezar por el primer tema, rozamiento de la cuerda sobre una polea. En este se va a estudiar la interacción de una cuerda inextensible y de masa despreciable enrollada en una barra de forma cilíndrica en cuyos extremos se ejercen fuerzas. Para esto lo que voy a hacer es una pequeña demostración para que pueda entrar en contexto en este tema y poder seguir con lo que dice la teoría. Para ello tengo la siguiente demostración, en el cual representamos una polea y una cuerda, la cual solo se la ha enrollado una sola vez, y como podemos ver, la cuerda se desliza sin problema ninguno, ya que el contacto que tiene la cuerda con nuestra polea no es es casi nulo, no infiere en el movimiento, a lo contrario que en este caso yo lo enrollo una más y se empieza a sentir un poco más la fricción que hay entre estos dos cuerpos. Si yo siguiera dando esto vueltas, mientras más vueltas dé, más complicado se me va a hacer asumir un peso, ya que la fuerza de fricción actúa, y por lo tanto, ya para tener un sistema en equilibrio no hace falta solo la tensión uno y esta tensión 2, sino entra en juego también aquí la fuerza de rozamiento que ejerce la cuerda. Para eso vamos a ver lo que nos dice la teoría y que quede de mejor manera explicado este tema. Como pueden ver aquí, tenemos la fórmula de Euler-Eidgwen, la cual nos dice que T2 es igual a T1 por el número E multiplicado al coeficiente elevado al coeficiente de rozamiento por el ángulo, ese ángulo tita. Vamos a ver que se refiere al ángulo de contacto que tiene la cuerda con nuestra polea. Para eso tenemos la siguiente fórmula, tenemos el siguiente diagrama. Como pueden ver en la segunda imagen se encuentra una polea, la cual se verá afectada por la fuerza de rozamiento que existe entre la cuerda y nuestra polea. Arriba tenemos todas las fuerzas que actúan en este caso, que son ambas tensiones de la cuerda, la del T2 y T1, de ambos lados de nuestra polea. Y tenemos la fuerza normal que siempre se da en contacto con dos cuerpos. Tenemos la fuerza de rozamiento que está en rojo. Y como podemos ver arriba tenemos un pequeño triángulo, el cual nos indica la suma de todas las fuerzas. Y como podemos ver, el DF, que sería nuestro diferencial de fuerza, es igual al diferencial de fuerza de max de rozamiento, la cual tenemos expresada en el lado derecho en nuestras ecuaciones. Podemos igualar, ya que al ser paralelas podemos igualarlas. Y de Fmax, como sabemos, la fuerza de rozamiento se le expresa según, por las leyes de Newton, el rozamiento por la fuerza normal. De ahí obtenemos estas dos ecuaciones, como vemos, ecuación uno, ecuación 2, y al reemplazar la ecuación 1 en la ecuación 2, obtenemos el diferencial del ángulo es igual a df sobre f por el coeficiente de rozamiento. De esta manera vamos a despejar 1 sobre f de f, que esto va a ser igual a mu por el diferencial. De ahí procedemos a integrar, ya que estamos viendo, estamos trabajando solo con una parte de toda la polea que está en contacto con la cuerda. Entonces por eso nosotros debemos integrar para poder hallar el fenómeno de cambio entre todo el sistema. Para ello integramos y aplicando la tabla de antiderivadas, tenemos que el logaritmo natural de f integrado desde fs hasta ft max es igual a mu por el ángulo integrado de cero al ángulo.
Aplicando la integración ya tenemos que el logaritmo natural de ft max menos logaritmo natural de fs es igual a mu por el ángulo menos 0. Entonces aquí hacemos el álgebra y nos queda la siguiente fórmula. Al quedarnos la siguiente fórmula, lo que nosotros hacemos es aplicar las propiedades de los logaritmos, que el resto de dos logaritmos de la misma base nosotros podemos dividirle. Nosotros lo que queremos hallar es ft_max, por lo que para poder despejar esta variable, nosotros lo que hacemos es aplicar el número para aplicar leyes de exponentes que se encuentra en la parte derecha. Entonces, de tal manera que se eliminan nuestras Ds y nos queda, igualamos los exponentes, nos queda ft_max sobre fds es igual a e por por mu por el ángulo. Y nuestra fórmula de Euler que hemos encontrado desde Ft max es igual a la fuerza S por el número E elevado a mu por el ángulo. ¿Esto qué nos quiere decir? Bueno, reemplazando los datos, podríamos decir Ft max vendría siendo nuestra T2 igual a Fs que sería nuestra T1 por E elevado a la mu por el ángulo. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en el momento que nosotros estemos teniendo un sistema de poleas y queramos tenerlo en equilibrio, ya no solo entran en juego lo que es el peso de las masas de ambos lados que estén actuando en en la cuerda, sino que también entra ya a consideración la fuerza de rozamiento que se eleve, que se le dé entre la cuerda y nuestra polea. Hemos visto con el ejemplo práctico que mientras más vueltas dé, más fricción genera, por lo cual nos ayuda para tener un cuerpo grande mientras más enrollemos la cuerda en la polea, necesitaremos menos fuerza para tener ese cuerpo. Esto es lo que se quiere llegar con este ejemplo práctico y ahora pasaremos al segundo caso que vamos a ver el día de hoy. Y este caso es una tabla situada en el borde de la mesa. El contexto sobre este es una tabla de longitud L está apoyada en el borde de una mesa, su centro de masa está a una distancia RO del borde, la tabla pasa por tres etapas de movimiento, rota sin deslizar hasta un ángulo crítico, desliza y gira y la caída libre. Para esto de igual manera voy a realizar un ejemplo práctico para entrar en contexto y poder seguir con la teoría. En este caso lo que nos habla es que tenemos una mesa y tenemos una tabla, la cual al momento de que ésta pierda su equilibrio va a pasar por tres momentos. Un momento en el cual éste empiece como un sube y baja, solo va a moverse pero sin deslizarse. El segundo momento es en cuando ya pierde este efecto y empieza a deslizar. Y el tercer momento ya es en el momento en cual deja en contacto con la superficie y convierte en un caída parabólico. Entonces, esos son los tres casos que vamos a estudiar. El primer momento, vuelvo y repito, es el que se da cuando el cuerpo empieza como un sube y baja, pero sin deslizar, en el momento que ya se empieza a deslizar y en el momento que ya deja de haber contacto con la superficie. Entonces, en la etapa uno, cuando hay rotación sin deslizar, tenemos que tener en cuenta el momento de inercia, el cual es una medida de qué tan difícil es hacer girar un cuerpo alrededor de un eje. Es el equivalente rotacional de la masa en el movimiento lineal. Si el cuerpo tiene más masa lejos del eje, su momento de inercia es mayor. En este caso, el momento de inercia de la tabla respecto al borde combina su forma, que en este caso es una barra larga, y la distancia de su centro de mesa al borde, el cual hemos definido aquí como RO, como lo podemos ver en en la gráfica. Esto indica que no solo importa el tamaño de la tabla, sino también cómo esta se coloca respecto al eje de rotación, es decir, al borde de la mesa. También tenemos la ecuación de rotación. Esta ecuación es especial porque relaciona la fuerza que hace rotar la tabla con su respuesta al giro, es decir, la aceleración angular. Por eso es que tenemos ahí la fórmula planteada, estas incógnitas
Nos dice cómo cambia la velocidad de rotación con el tiempo dependiendo del ángulo. Y esto permite predecir cuándo la tabla empezará a resbalar y qué tan rápido gira y cuándo termina esta primera etapa del movimiento. El ángulo crítico es el ángulo en el cual la tabla al moverse, como podemos ver en la gráfica E2, va a haber cierto ángulo en el cual ya deje de simplemente estar como un columpio, sino que ya empieza a deslizarse. A eso hace referencia el ángulo crítico. Para la etapa 2 del deslizamiento tenemos el rozamiento cinético, el cual es importante porque es la fuerza que se opone al deslizamiento entre dos superficies en contacto cuando ya están en movimiento relativo. ¿Por qué es importante? Porque controla el deslizamiento, afecta la trayectoria y forma parte del análisis energético. Tenemos la condición para la caída, esto es cuando la fuerza normal es igual a cero. Como bien sabemos por las leyes de Newton, existe fuerza normal cuando dos superficies están en contacto. Entonces es lógico por obvias razones que en el momento cuando deje de haber esta este contacto entre la tabla y nuestra mesa, es que la fuerza normal va a ser cero y por lo tanto pasamos a la etapa 3 que es la caída libre, en el cual ya la trayectoria del centro de masa de la tabla describe una parábola, y la rotación es la velocidad angular constante. eh, Aquí prácticamente ya ha dejado totalmente de haber contacto entre la mesa y la tabla y por lo que describe ya una trayectoria parabólica y ahí pasaremos ya a lo que es cinemática. Tenemos un pequeño ejercicio aquí para demostrar esto que hemos explicado. Dice una tabla de longitud L igual a 1 metro y masa de 2 kilogramos está colocada horizontalmente sobre una mesa con su centro de masa ARO 0,2 metros del borde. El coeficiente de rozamiento estático y cinético es 0,4. Nos pide que calculemos el ángulo crítico donde la tabla empieza a deslizar. Bueno, aquí prácticamente usamos la fórmula que tenemos aquí, la tercera fórmula de la tangente del ángulo crítico. Aplicamos, despejamos todas las variables, lo cual nos da que el ángulo crítico es de 9,3. Que nos da este dato que la tabla empieza a deslizar cuando se inclina unos 9,3 grados. Esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado, Inge y compañeros, y muchas gracias.